comunicado en la última reunión de comisión del doctor Martín Ávila, casualmente para que hablemos sobre los artículos en cuestión de esta comisión. Y vamos a empezar dándole la palabra al invitado, donde por una cuestión de organización le vamos a dar 30 minutos, no más de 30 minutos, como para que él pueda explayarse sobre los temas que les pedimos. Luego hay una nota también pidiendo por el doctor Gómez Díez y el doctor Omar Carranza, a la cual vamos a tener esta mecánica que presenten la nota en el día de la comisión, reunión de comisión, para que nosotros aprobemos la invitación de la persona que va a disertar en la próxima reunión. El doctor Martín Ávila, voy a leer un poquito algo de su currículum. Es autor del libro Regímenes Municipales de Salta, apunte para concejales. Sabemos que él, en la nueva ley de municipales que se aprobó hace un par de años atrás, tuvo mucho que ver en esto. Fue concejal de la ciudad de Salta, secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de la provincia y subsecretario de Asuntos Legislativos. Martín, bienvenido a esta comisión. Esperemos que nos pueda, seguramente va a ser útil tu locución y sobre respecto a los artículos que tenemos en cuestión. Yo te pido que hablemos fundamentalmente de eso, porque así acordamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación al presidente de la comisión, querido amigo Marcelo Moisés, al secretario de la comisión, Mario Vilca, bueno, a todos los convencionales, las convencionales presentes, veo muchos amigos, Guillermo lo veo por ahí, y en especial a Roberto Gramaglia, que fue el de la idea de poder compartir este momentito. Así que bueno, hace unos días atrás había publicado este libro que se llama El Régimen Municipal de Salta, Apuntes para Concejales, que le hago obsequio, le entrega acá a Marcelo para que quede en la comisión por si a alguno le interesa conocer en más detalle de lo que se trata. Pero bueno, sucintamente, la idea es hacer honor a la brevedad para que podamos, si surge, por supuesto, debatir algún tema en particular. No sin antes decir la visión de que tiene ese libro. Ese libro tiene que ver con una recorrida territorial que hicimos durante muchos años, estando o formando parte del gobierno de la provincia con muchos consejos deliberantes. Uno de las últimas fue en Chicuana, me acuerdo, cuando estaba junto con Esteban. Hemos recorrido absolutamente todos esos consejos deliberantes porque queríamos relevar los datos directos más allá de lo que uno pensaba o las opiniones propias. Creo que era mejor relevar las opiniones ajenas y directas de muchos de los consejos deliberantes para hacer un análisis de su situación. Creo que tiene mucho que ver, y esto sirve como fundamento de los 3 puntos que se intentan reformar, por eso esta introducción. En el año 86, cuando se incorpora la elección del voto popular de los intendentes, los concejales ya eran electos por voto popular. Entonces, en ese momento esa reforma vino, tal vez, o en ese momento era el objetivo igualar, ¿no es cierto?, la territorialidad y sobre todo la legitimidad que tenían ambas figuras, porque el intendente no dejaba de ser un funcionario administrativo delegado por el gobernador, más allá de que sea de la zona o no. No así el concejal, que tenía, ¿no es cierto?, el voto popular en la espalda, y eso sin duda que le daba ventaja. De hecho, mi gran amigo Alejandro Pojasi, que ya no está entre nosotros, me decía que hasta inclusive el vocablo debía cambiar, porque el vocablo intendente es un vocablo administrativista que no tiene
el voto popular en la espalda, como sí lo tendría el término alcalde, que él proponía en ese momento, me acuerdo en tantos debates que tuvimos, que el nombre real debiera ser el alcalde, pero bueno, las reformas siempre dejaron ese nombre, ¿no? Dato de color. Retomando, lo que se hizo en esa reforma del año 86, para igualar, ¿no es cierto?, la legitimación del intendente con los consejos deliberantes, fue darle ese voto popular que se empezaron a elegir en el año 87, pero hubo un detalle, que es lo que esa balanza nuevamente se tornó para el otro lado, fue la duración del mandato. Es decir, que el mandato sea de 2 años de los concejales, nuevamente la balanza cambiaba de dirección, pero seguía desequilibrada. Esto nos llevó a que en muchos casos, insisto, no en todos, pero en muchos casos esa balanza se notó, y a eso se sumaba que la ley que regía sobre todo a los consejos deliberantes pequeños, como era la ley 1349 del año 1932, estaba absolutamente desfasada. Nosotros en ese momento, ese era nuestro objetivo de recorrer los municipios, que era debatir sobre una nueva ley de reforma o la ley del municipio, que teníamos como fuente una declaración de la Convención Constituyente del año 98 que declaraba expresamente la necesidad de esa reforma, una herramienta legal extraordinaria, porque la verdad que era difícil toparse o derribar esa ley, que muchos de acá fueron diputados y fueron parte de ese debate, por lo cual lo recordarán así. Entonces, en virtud de eso, esta balanza se fue dando a favor de los titulares del Departamento Ejecutivo, sobre todo, insisto, en los municipios más chicos. Nosotros hoy a la fecha, pues por ahí en la prensa o en la calle, cuando uno habla de los consejos deliberantes, parece que habla solo de Salta. Y creo que lo que menos estamos haciendo en este momento es hablar de Salta, me parece que estamos hablando más de los municipios pequeños. Yo tengo acá anotado, son 25 a la fecha que tienen 3 concejales, hay 10 que tienen 5, con 7 hay 12, con 9 hay 10, con 11 hay 1, con 12 hay 1 y con 21 hay 1, o sea que volvamos a los de 3 y los de 5, que son los que intento aproximar y por eso dar este debate, ¿no?, estas ideas. En virtud de eso, intentamos plasmar todos esos requisitos y todos esos pedidos que eran casi hasta en muchos casos aclamados en lo que fue la reforma del 81-26, que empezó o finalmente terminó en el 2018, pero que empezó con mucho tiempo antes, porque tampoco empezó cuando nosotros empezamos. No es que la película empieza cuando uno entra al cine, sino mucha gente anteriormente hizo una gran tarea al respecto, y nosotros simplemente tuvimos la suerte de estar cuando terminó la reforma, pero el trabajo fue de muchísimas personas, de muchísimos compañeros, compañeras que trabajaron, bueno, valga el reconocimiento. Eso como primer motivo. El segundo motivo, que fue el antecedente tanto de la reforma del 86, que decía de igualar, y la del 98, que no se tocó el mandato de los concejales, por lo cual siguió fijo en los 2 años, hizo que, bueno, que haya esas asimetrías que hoy en muchos casos, no en todos insisto, pero en muchos casos se viven. A eso sumado el choque de normas que se dio, porque por ejemplo, mientras se reformaba la ley de municipios, también se dictaban cartas orgánicas de muchos municipios que tenían la población superada de lo que exige la Constitución de los 10.000 habitantes y seguían rigiéndose por una ley 1349. Le voy a dar un caso directo, Salvador Massa. Salvador Massa en el 2018 dejó de regirse la 1349, pasó a la 81-26 e inmediatamente dictó su carta orgánica. Entonces, imagínense todo lo que transitó ese municipio para actualizar sus normas, que bueno, finalmente terminó con una cercana intervención. Más allá de si alguno esté o no de acuerdo, digo que el choque de normas fue tan fuerte que terminó en esa situación, ¿no? Hoy a la fecha tenemos 20 municipios con carta orgánica, por lo cual hay 40 que se rigen con la ley 81-26. Entonces, la mayoría es grandísima. Pero hay otro dato mayor. Nosotros tenemos el casi 60% de los municipios
suma el 36% de los concejales, que son los municipios chicos, y viceversa, más del 60% de los concejales pertenecen al 40% de los municipios grandes, por lo cual, sin duda que la necesidad está dada allí, ¿no? En referencia a los puntos de reforma específicamente que hablábamos con Marcelo, bueno, el primero era el caso del artículo 170, que habla del párrafo 2 sobre la constitución de los municipios, que se exige el número permanente, la población permanente de 1.500 habitantes. Bueno, por supuesto que el número no debe ser arbitrario, ¿no? Por supuesto que tiene que ver y tiene que ser una consecuencia del párrafo anterior, que debe gozar o generar la autonomía política, económica, financiera y administrativa que dice el párrafo anterior, y que a su vez es una réplica de la Constitución Nacional sobre la Constitución de municipios, o sea que esa hermenéutica jurídica no puede fallar. Y en referencia al número, yo insisto que no debe ser arbitrario, pero también debe tener una decisión política al respecto. En Salta, que es una provincia larguísima, por llamarla de alguna forma, tenemos muchas delegaciones comunales o delegaciones municipales que realmente en muchos casos está la queja constante de que al municipio que pertenecen los servicios no llegan de forma defectuosa o en pocos periodos. Entonces, bueno, muchos exigen la constitución de ese municipio. Puedo dar nombre, hay muchos, seguramente me olvido de varios, pero el caso de La Silleta, Gaona, Dragones. Entonces, bueno, se dan esos debates donde puede ser que la cantidad de habitantes ya da para hacer municipio, pero bueno, la constitución del municipio requiere la adquisición de un montón de bienes muebles e inmuebles que por supuesto generarían un gasto, pero además, y creo que el mayor debate se da en el desmembramiento que tiene que generar la creación de un nuevo municipio, porque lo que existe no es que se van a sumar más recursos y más territorio, o sea, es lo que hay. Entonces, para constituir uno nuevo hay que desmembrar uno que ya exista. Vamos a un ejemplo. El último municipio constituido, que fue el de Aguas Blancas, que se desmembró de San Ramón, por ahí recién lo veía Balta, que puede dar mejor ejemplo de eso o contarlo mejor. Pero esto significa, el desmembramiento tiene que ver además con los recursos financieros y con la posibilidad que tenga ese municipio de poder ser autónomo o al menos recaudar una gran parte de sus gastos para poder solventarse. Entonces me parece que el número, insisto, no debe ser arbitrario, pero tampoco debe ser imposible. Lo que sí yo me animo a plantear una excepción al número. En los fundamentos del proyecto original habla de 5.000, por ahí escuché que alguno hablaba que era mucho, que por ahí 3.000, bueno, seguramente eso será motivo de debate, pero sí me animo a plantear una excepción a ese número que tiene que ver con las cuestiones fronterizas. En muchos casos se requiere constituir autoridad en asentamientos o poblaciones fronterizas por el riesgo que esto implica. Es muy fundamental eso. Creo que el mayor motivo de la constitución del municipio de Aguas Blancas fue más que la cuestión de autonomía, fue la cuestión fronteriza. Era necesario constituir autoridad porque desde la frontera hasta San Ramón hay más de 50 kilómetros, entonces me parecía que el criterio primó. Ahora, si esta soberana convención decide aumentar el número a 3.000 o a 5.000, en mi opinión, insisto, debiera plasmar una excepción en el caso de los municipios fronterizos, porque puede darse un asentamiento alternativo a los pasos que hoy conocemos, sea Aguas Blancas, no sé, Salvador Massa u otros, donde haga falta constituir autoridad y en ese caso se debe generar una alerta, ¿no?, al respecto. Entonces podría tenerse ese dato en cuenta, o al menos es mi opinión en referencia al artículo 170.
En referencia a la reforma del artículo 171, inciso 2, que es básicamente la integración de los consejos deliberantes, tengo una posición tomada al respecto. En su momento la hice pública a través de alguna publicación en algún diario y se las comparto. Insisto, desde el punto de vista de los consejos deliberantes, de los concejales, de lo que pudimos debatir durante varios años al respecto, creo que al menos el mínimo de la integración de los consejos deliberantes debe ser de 5. No creo, en mi opinión, insisto, que el mejor funcionamiento de un consejo deliberante sea de 3 concejales. Se dan muchas situaciones, muchas de ellas insólitas. Vamos al caso de ausencia, el caso de ausencia del intendente, ausencia definitiva del intendente. Nuestra Constitución dice que lo reemplace el presidente del Consejo, por lo cual ahí se genera una ausencia en el Consejo Deliberante porque queda integrado con 2. Uno preside, por lo cual todo vota el que está abajo o sentado en el recinto, que es una situación insólita. O muerte del intendente, que pasó, recuerdan, no hace mucho en Payogasta. Nosotros habíamos dado un paso al respecto cuando se reformó se derogó la 1349 con la ley 8126, que se permitía en el caso de ausencia definitiva que el concejal que asuma como intendente pueda designar su reemplazo, que es su suplente. Pero no se prevé el caso de las ausencias temporarias, que esta es la gran mayor dificultad. Pero ojo, cuando hablo de ausencia temporaria no solamente me refiero que el intendente se vaya 5 días, me refiero del concejal que, no sé, vaya al baño, se enferme o pueda estar, no sé, con alguna enfermedad de cualquier tipo corta, pero que le impida estar presente en la sesión. Entonces, se dan situaciones muy insólitas donde quedan con 2 concejales integrados, uno preside, por lo cual lo vota todo el que está sentado en el recinto, y la verdad que se dan cosas que no debieran, porque me parece que los que militan en contra de aumentar el mínimo dicen que estamos hablando de aumentar el gasto público, pero yo creo que el gasto público, el principal requisito del gasto público es que sea eficiente. Y los consejos de 3 no son eficientes. O sea, me parece que sería eficiente el gasto si fuesen de 5. Pero además hay otro dato mayor. Los consejos de 3 concejales ganan los sueldos, las dietas son de, no sé si alcanza 2 salarios mínimos vital y móvil, que es lo que impusimos en la ley 8126. Entonces, es súper importante explicar esto porque cuando uno habla, insisto, con la prensa, porque se nos da el caso, cuando uno dice no hay que aumentar el consejo, piensan que estamos hablando del Consejo Deliberante de Salta y no es el caso, ¿no? Por lo cual, en mi opinión, esto es un mínimo. Yo directamente en la redacción propondría hasta los 10.000, 5, y no hacer la duplicidad que dice la actual redacción, que dice hasta 5.003, 5.001 a 10.000, 5. Creo que directamente iría por los 10.000. Por supuesto, habrá otra idea, otra opinión, otra convencional que diga no, hay que aumentar todas las categorías, los de 7 a 9, los de 9, bueno, eso será parte, pero sí al menos creo que el mínimo debe ser de 5 concejales para la mejor forma de su funcionamiento. Insisto, más allá de lo que prevé la 8126, que en el caso de ausencia definitiva pueda asumir el suplente, que también me parecería bien porque 5 es un número mínimo, ¿no? Y en referencia al tercer punto de la reforma, perdón, no me voy del artículo anterior. Esto del 5 y del mínimo 5 también me da un argumento para el porqué de que la renovación sea parcial. Siendo 3 sería 1 y 2, entonces requeriría el concejal casi los mismos votos que para ser diputado o para ser senador. En el caso de ser
renovación parcial, o sea, 2 y 3, bueno, se daría otra situación diferente y no requeriría, ¿no es cierto?, la misma cantidad de votos, más allá por supuesto, ya sabemos el umbral que exige nuestro código electoral del 5%, etcétera, pero me parece que permitiría la renovación parcial, la durabilidad de 4 años, y que la renovación parcial generaría de que el trabajo que se vaya realizando vaya quedando. Nosotros estamos acostumbrados a ese sistema, lo utilizamos en nuestra provincia, en la nación también. En el caso de nuestra provincia, bueno, salvo los departamentos que tienen un solo senador, un solo diputado, bueno, no queda otra. Pero en el caso de la capital, San Martín y Orán, se renuevan de forma parcial, y la Cámara como recinto también, porque se renuevan 30 cada 2 años, los senadores igual. Entonces me parece que es un sistema que está familiarizado con el pueblo salteño, por lo cual me parece que la renovación debiera ser parcial, y ahí ahora sí me introduzco al último punto, que es la de la durabilidad. Creo que en ese sentido sí, al ser el mandato en 4 años, no estaría mal de que pueda durar solamente una sola reelección, en el mismo caso de los intendentes. Por supuesto, escuché también de que algunos plantean de que el Ejecutivo solamente sea el reelecto una sola vez y que los legisladores puedan durar más. En mi caso, creo que no, me parece bien que duren 8 años tanto el legislador como el Ejecutivo, porque bueno, esto genera, ¿no es cierto?, la renovación constante de los mandatos, la participación política, pero sí o sí creo que es fundamental que esto equilibraría la balanza nuevamente de lo que nos referíamos al origen de la reforma del 86, que los concejales duren definitivamente 4 años y se renueven de forma parcial. Bueno, un poco he tratado de ser lo más sucinto posible, no sé si quedan algunos debates o preguntas pendientes para que la podamos conversar. Gracias Martín, la verdad que muy puntual. Yo, aprovechando que está él, si me permite, vamos a abrir el debate como para que puedan hacer una consulta con respecto a estos temas, aprovechando que está Martín y trabajó sobre esto. ¿De acuerdo? Sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, habiendo varios intendentes que son miembros de la convención y de esta comisión, sería muy interesante escuchar cuáles son los problemas que tienen en los municipios que llevaron a que se incorporen estos artículos para ser modificados por la convención. Uno de los temas importantes es los requisitos para la constitución de nuevos municipios. A mí me parece que ese es un tema central para buscar el equilibrio entre el respeto a las autonomías y al mismo tiempo la no multiplicación de gastos burocráticos que significa una estructura municipal cuando hay tantas asignaturas pendientes en materia de servicios, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que, además de la cantidad de habitantes, tal vez deberían haber otros criterios, que puede ser la distancia desde el municipio cabecera, y tal vez también sería interesante ver de qué modo se garantiza la participación en los consejos deliberantes de todas estas poblaciones que están aspirando a ser municipios, pero que a lo mejor no tienen los requisitos necesarios. El número de habitantes no lo sé, pero me parece muy interesante lo que ha planteado el disertante. Las zonas de fronteras deberían tener, ¿no?, una regulación específica. Y con relación a la renovación de concejales, nuestra posición es que hay que sostener la renovación parcial. Digamos, es el control democrático que realiza la ciudadanía. Y más democracia no es más gasto ni es entorpecimiento. Más democracia significa mejoras a los ciudadanos que tienen la oportunidad de expresarse, de apoyar la gestión municipal o de corregirla y hacen escuchar su voz. Por eso nosotros desde el interbloque nos oponemos a la eliminación de la renovación parcial. Los concejales duran 2 años. Gracias.
Sí, tiene la palabra la colega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya buenas tardes, buen día, no. Quería hacerle una pregunta al señor. Lo escuché atentamente que estuvo hablando sobre las distintas reformas y que justo tocó el tema de Salvador Massa, ¿no? Que conocido en estos días, y quería hacer la siguiente pregunta. También vos planteaste la necesidad de autoridades fronterizas, pero si nosotros pensamos en el caso de Salvador Massa, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que permitió que haya una aduana paralela en donde los distintos poderes, tanto la justicia, la gendarmería, la policía, el mismo municipio, no se haya visto absolutamente nada? Entonces, ¿qué falló ahí? Por un lado, esa pregunta. Porque en este caso, el problema no es más profundo que si son 2 años, 4 años, no nos habla de una profundidad de lo que pasa con el régimen. Entonces, en ese sentido, si no le parece que se pone en evidencia que este régimen expresa la complicidad de esos distintos poderes, ¿qué opina sobre ese aspecto? Por otro lado, la segunda pregunta, usted habla de la duración de los mandatos. Nosotros planteamos que es importante la revocabilidad, por todo esto que decía antes, al igual que se gane como un docente. También me gustaría saber su opinión. Y por último, ¿qué opina de sacar el piso proscriptivo del 5% de los votos que hay en la provincia, que es un piso proscriptivo justamente para poder acceder a distintos cargos legislativos y demás? Sí. Colega, con respecto a la primera pregunta, no tiene relación con los artículos que vamos a tocar en esta reforma de la Constitución. Si el disertante lo quiere contestar, cortito, con sí. respecto a lo que preguntó de su disertación, yo creo que sí, así que está en tu decisión. No, yo simplemente, a ver, ahí, cuando los consejos deliberantes piden informes, pero no, su durabilidad es tan efímera que la integración cambia rápidamente, esos informes terminan siendo papelitos al aire, a diferencia de los consejos deliberantes si tuvieran 4 años. Esta mismísima Cámara, cuando funciona como legislatura de la provincia, además de ahora excepcionalmente como convención, los informes llegan todos, algunos con mayor o menor demora, pero llegan porque el trabajo continúa, más allá de las reformas parciales. Por eso, en mi postura, en referencia al umbral, el umbral es una cuestión netamente de definición y de política electoral de la provincia. Hay provincias que tienen 3 puntos de umbral, Salta eligió tener 5, pero bueno, eso es un debate legislativo, no es constituyente. Probablemente podrá servir esa posición que usted plantea para reformar el Código Electoral de la provincia, pero insisto, creo que tiene que ver con una cuestión netamente de política electoral provincial. Puede modificarse, por supuesto. Tiene la palabra el constituyente de Gramaglia. Gracias, señor presidente. Gracias, Martín, por estar acá, por su exposición. En línea con lo que pensábamos, muchos de los que creemos y vemos que el gobierno municipal es el gobierno de mayor cercanía a la gente, es la cara del Estado que el pueblo toca normalmente. Todo lo que podamos hacer para jerarquizar esa función, bienvenido sea. En el caso del número de habitantes, somos coincidentes con el tema de área de frontera, inclusive creo que en uno de los últimos municipios creados se ha tenido muy presente eso, porque la cantidad de habitantes, no el último, el caso de Tolar, la cantidad de habitantes es menor a la que fija actualmente la Constitución de la provincia, lo que quiere decir
que para los casos en los que ameritaba hacer una consideración de área de frontera o una ubicación estratégica que podría corresponder con otros lugares, se ha tenido en cuenta precisamente eso más que el número que establece la Constitución de la provincia. Y con respecto a los concejales, usted ha manifestado la conveniencia de que duren 4 años, lo que comparto, pero sería con una renovación parcial, sea cual fuere el número. O sea, si el número es 3 o llegase a ser 5, ahí podría darse el caso que se renovaran 3 bancas o 2 bancas. Así es. Bueno, muchas gracias. Constituyente Escudero, señora, no quedó bien en claro su posición si estaba de acuerdo con la elección de medio término, la renovación parcial o no estaba de acuerdo. Sí, nosotros creemos que hay que sostener la renovación parcial y para esa renovación parcial, para que se aplique la ley de paridad y la proporcionalidad, hay que elegir por lo menos 5 concejales en cada oportunidad. Y ahí es donde vemos la dificultad en nuestra provincia, porque hay muchísimos consejos deliberantes que tienen 3 y 5. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Consejos deliberantes de 10 para poder hacer una renovación parcial cada 2 años, digamos, ¿no? Para que duren 4 años los concejales. Esa es la dificultad que existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más importante? Y yo creo que la paridad y la proporcionalidad para que ingresen las minorías es muy importante. Hacer una renovación de 2 concejales o de 3 concejales me elimina la posibilidad de que ingresen las minorías y la paridad de género. Yo creo que, muchísimas gracias por aclararlo, yo creo que va a ser el gran debate de esta comisión el tema de las renovaciones parciales y los números que tenemos que renovar, inclusive teniendo y sosteniendo los 3 concejales o los 5, como plantea acá la constituyente Escudero. Creo que va a ser el gran debate que vamos a tener después de escuchar a todos y antes de hacer el dictamen de comisión. Seguramente veo venir, y aparte he hablado con muchos de ustedes, y es lo que hablamos continuamente de los números y la renovación parcial, que el espíritu también de los bloques es ese, ¿no?, de renovación parcial. El doctor Mantinelli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hijo y tigre salió el hombre. El padre fue un constitucionalista de nota de esta provincia, ha sido juez, el doctor Miguel Ávila Ricci, y el hijo ha salido exactamente con los mismos cabales del padre, lo cual es un orgullo para los que hemos conocido a su padre y conocemos ahora al hijo. Doctor, la preocupación que ha manifestado la doctora Escudero es la preocupación que tiene no solamente nuestro bloque, sino calculo que la mayoría de los convencionales constituyentes. Porque usted ha encontrado una solución supuestamente para la cuestión de la renovación parcial, elevando el número de concejales de los que hoy tienen. No es una tarea fácil para los convencionales constituyentes aumentar el número de concejales, porque va a ser, no sé si bien aprobado por la sociedad, que esta convención, que estaba destinada para poner coto a muchas de las cuestiones que la sociedad entiende que no están bien vistas, como el alargamiento sine die de los mandatos o la duración perpetua de los cargos de los jueces de la Corte, etcétera, etcétera, vamos a elevar en los consejos deliberantes, y capaz que con el mismo presupuesto que tiene hoy en día cada uno de los municipios, que algunos consejos deliberantes no reciben la paga suficiente en tiempo y en forma. Entonces, no es una propuesta que pueda ser fácilmente aceptada, quizás por la Convención Constituyente. En ese supuesto, que no fuera aceptada,
¿Usted diría de que se siga manteniendo entonces el criterio de cada 2 años renovar los consejos deliberantes? ¿O en algunos casos va a ser renovarlo y en otros casos, como en Salta Capital o en otros departamentos, por mitades? ¿Usted entiende que eso es quizás la alternativa? Gracias por la referencia. Me parece que va a ser fundamental la comunicación desde el punto de vista de que la sociedad, cuando le hablamos del aumento de concejales, inmediatamente, lo dije en la exposición, relaciona con el Consejo Deliberante de Salta, que justamente es el que no queremos aumentar nada. Que eso también, capaz que puedan necesitar más cosas, pero digo, en general están bien, lo mismo pasa con el resto. Nosotros apuntamos a los concejales de 3, que la paga es ínfima, que por ley ahora, hace menos de 2 3 años, la obligación del salario mínimo vital y móvil que se cumpla. Si hacemos un relevamiento de cuánto gana un concejal de esos municipios, le doy, qué sé yo, ejemplo, no sé cuánto gana el concejal de Seclantá, de Tolar o, no sé, Urundel. Me parece que la paga es ínfima, entonces lo que generaría es que habría mayores voces y mejor funcionamiento de la institución. Su pregunta no apunta a esto que estoy diciendo, pero bueno, apuntaba yo a replicar y a sostener mi postura. La renovación de 3, justamente se buscó eso, no aumentar para que duren 2 años, para que se elijan de a 3. Al aumentarle a 4, no se daría lo que planteaba la convencional Escudero del referéndum, entre comillas, que se le hace al intendente cada 2 años. Pero bueno, por ahí sería más saludable desde ese punto de vista al aumentar 4, que se elijan los 4 juntos, los 3 juntos, perdón. Estamos eligiendo entre lo que no queremos. Creo que con una buena comunicación y con los acuerdos que haga falta, tenemos que explicarle a la sociedad que los consejos deliberantes de 3, que son estos, hay que aumentarlos a 5 porque su funcionamiento hoy no es eficiente. O sea, lo que se está haciendo no es eficiente. Pueden algunos tener mayor o mejor desempeño, pero no los veo eficientes, ¿no? Gracias, Martín. La verdad que va a ser un tema bastante de debate. Sí, ya le doy la palabra. Fara Luis tiene la palabra. Hola, bueno, buenos días. Es excelente el aporte y ha tratado el tema de Aguas Blancas. Yo trabajé muchos años ahí y lo planteo muy claro. El tema de Aguas Blancas, sí, si bien es un pueblo de frontera, pero también las instituciones de Aguas Blancas, aparte de las funciones de pueblo de frontera, tiene un centro sanitario, tiene instituciones educativas, que la jurisdicción territorial es muy acotada del pueblo, pero la influencia del pueblo en otras jurisdicciones, en otras áreas, es llamativa. Por ejemplo, de lo que quedó del departamento Orán, van los chicos tanto a la escuela primaria como al colegio secundario. Digamos que tiene una importante zona de influencia el pueblo. Y también presta servicios sanitarios hasta muy al norte, ya al límite de la Argentina, y para el departamento San Martín. Es decir que también no hay que considerar solamente el área, la jurisdicción territorial del pueblo para determinar su funcionalidad o determinar hacer los municipios, sino hay que considerar la influencia que tienen las instituciones que funcionan en el pueblo en un área de territorio, sería un área de influencia. Y eso le daría mucha realidad a designar o a formar nuevos municipios. Es decir, ¿qué influencia tiene el pueblo sobre el territorio? Lo de Aguas Blancas es muy acertado,
porque el pueblo tiene un área de influencia muy grande que presta servicios a una amplísima zona del territorio del país, tanto del departamento San Martín como del departamento Orán. Es decir, que ha sido muy acertado la decisión que ha tomado acá el Poder Legislativo de formarlo en pueblo. Con respecto al tema del número de concejales, lo estaba escuchando usted, yo tenía una duda y sigo con la duda, ¿no? Porque ahora lo escucha el doctor Martinelli. Cuando usted plantea de 5 concejales, un consejo, con una minoría de 2 concejales, ¿verdad? Y la mayoría de 3. Bueno, ahora en Aguas Blancas está funcionando 3 concejales, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Y realmente no se nota ninguna influencia de lo que hace ese solo concejal. No hay un buen funcionamiento, como usted decía. Pero además viene la acotación del doctor Martinelli, que dice que la gente se queja por los concejales, por los políticos, porque hay muchos. Y bueno, y ahí, digamos, está dividida la opinión, porque al haber más número de concejales implica más gasto para el Estado, así lo ve la gente. Y así me lo expresaron la gente también de Aguas Blancas, porque yo represento a Orán. Así que bueno, eso le quería plantear yo. Por supuesto, no desconocemos ese debate, o se va a dar, pero bueno, será la convención la que tenga la última palabra. Enhorabuena, pero bueno, quería aportar eso. Yo creo que el mínimo sí tiene que ser 5, por supuesto. Habrá planteos que quieren aumentarlo mucho más. Yo creo que por lo menos 5, ¿no? Muchísimas gracias. Tiene la palabra Lardíez. Gracias, señor presidente. Bueno, bienvenido, Martín. Muchas gracias por la exposición. Y quería preguntarte cuál es el fundamento por el cual vos crees que debería haber renovación por mitades y si habría otro argumento contrario o otro argumento para sostener una posición contraria, es decir, una renovación total. Y en esa ponderación, ¿cuál debería ser más importante? ¿Un fundamento o el otro? Y después, la segunda pregunta, la Constitución nuestra dice que para crear un municipio se necesitan 1.500 habitantes y una ley creada al efecto. Es decir, estamos haciendo depender la autonomía municipal de la decisión de la legislatura y en concreto de la decisión del gobernador, que muchas veces, si el gobernador quiere, se hace un municipio y si no quiere, no se hace. Eso pasó con Aguas Blancas y eso pasa actualmente con La Silleta. Entonces, no sé si en este caso sería conveniente reformar, que algo que vos no expusiste, no lo mencionaste y es muy importante, muy relevante, en vez de una ley creada al efecto, una carta orgánica creada al efecto, ¿no? Cosas que realmente sean autónomos, en el caso que cumplan los requisitos. Y terminar manifestándote nuestra postura, que nosotros creemos que no debería haber una reelección, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiere el oficialismo? El oficialismo quiere 8 años, es decir, un mandato y una sola reelección en todos los casos. Unificarlo, que me parece una postura coherente, correcta, tanto en el caso del Ejecutivo, provincial y Ejecutivo, y Legislativo, tanto provincial como municipal, ¿no? Es decir, gobernador, intendente, diputados, senadores y concejales. Nosotros creemos que en el caso del Ejecutivo municipal, como estábamos, que no debería haber renovación, ¿sí? Una reelección, perdón, no me salía la palabra, porque el Ejecutivo municipal es el que maneja la caja, igual que el gobernador, es decir, a efecto que no estén haciendo campaña política permanente y estén directamente trabajando. No así tanto en el caso de las municipalidades, donde no hay problema porque no tienen el manejo de la caja. Y en el caso de la renovación, nosotros sostenemos la renovación total, y no tanto por la economía que se buscaría lograr
para que no haya aumento de concejales, en este caso que vos marcás, en el caso de los 3, ¿no? Que se eleve a 5, entonces yo no tendría problema. Yo el gasto público lo veo en la cantidad de elecciones que tenemos, ¿sí? Y eso, la gente está cansada. A nosotros nos parece que nosotros debemos escuchar a la gente, y uno escucha a la gente está cansada, no va a votar, vota en blanco. No podríamos, me parece mucho más razonable atender esta cuestión y hacer un sistema simple, ya sea 4, ya sea 8, pero una sola reelección. En todo caso, porque yo escuché también el fundamento de la renovación parcial, no solamente es para castigar al intendente en este caso, eligiendo o cambiando los concejales, pero hay que sostener que el Consejo Capitalino es independiente respecto del intendente, como lo es supuestamente la legislatura del gobernador. No me parece un fundamento válido, porque ahí no respetamos la institucionalidad. Por otro lado, escuché argumentos para sostener la renovación parcial en cuanto a que los concejales que se quedan le van a enseñar a los que entran, pero se supone que el concejal que va a entrar ya tiene que estar capacitado. Entonces, en ese balance es como que no preferimos atender el reclamo de la gente y hacer un sistema más simple. 4 u 8. Gracias, Fer. Yo mi fundamento para, bueno, vos decías de cuáles eran los argumentos de uno y otro, creo que enumeraste casi todos. El caso de la renovación parcial va a depender, por supuesto, de la ingeniería de esta convención. Probablemente haya que hacer algún sorteo para que los primeros electos duren 2 y el resto empiece a ser 4, bueno, o se buscará otro método, eso se verá. Lo cierto es que creo que la renovación parcial pone en jaque al gobernante de turno, que me parece a mí fundamental y esencial en el desarrollo de la democracia. No desconozco ni niego que la gente hoy está pidiendo que cuanto menos elecciones haya mejor, pero creo que tiene que ver con un enojo. No lo tomo como algo permanente. Claro, no lo tomo como algo permanente. Me parece que yo sí apostaría a la renovación parcial desde ese punto de vista, porque creo que o sea un tirón de oreja o sea una ratificación. Y esto además tiene que ver con que se dio este debate en la convención del 94 a nivel nacional, que recuerden que era el presidente de la nación, duraba 6 y no tenía reelección. Entonces se renovó, dijeron, bueno, lo reduzcamos a 4 con una reelección. Entonces también se ponía en debate esto y, por supuesto, hubo años en que fuimos todos muy contentos a votar y hay otros años en que no queremos ni ir. Bueno, está bien, entiendo esos enojos, pero creo que apuesto a que podamos cada 2 años o ratificar o tirar la oreja a los gobernantes. Esa es mi posición, la apuesta a la democracia. Por supuesto, respeto la posición, en este caso, del convencional Ardiez. Y la otra pregunta era el tema de la ley. Eso no está habilitado en esta convención, pero seguramente se va a debatir siempre, porque siempre se debate. Empieza con una ley, pero también termina con una ley, porque las cartas orgánicas son aprobadas por ley. Que nuestra Constitución le llama compatibilización. Por supuesto, hay una posición doctrinaria muy en contra de eso, diciendo de qué sirve el trabajo de la Convención Municipal si después lo va a corregir en la legislatura, pero sigue vigente. Probablemente eso sea objeto de un debate Y en referencia a la ley, creo que es la norma más importante que tenemos, por eso tal vez el criterio del legislador en ese momento fue de utilizar como ley la creación de un municipio, igual que lo de la Carta Orgánica. Yo en el caso de la compatibilización tengo mis reservas, creo que en algún momento habrá que darle la autonomía plena a las convenciones municipales, pero por lo pronto sigue estando bajo la guarda del legislador provincial. El convencional Villegas tiene la palabra. Gracias, Fernando. Me parece que sí está habilitado, ¿no? Porque está habilitado el 170 párrafo segundo,
y el párrafo segundo del artículo 170 dice: para constituir un nuevo municipio se requiere una población permanente de 1.500 habitantes y una ley a tal efecto. Claro. Con lo cual se podría Por eso, yo creo que el criterio de ese criterio es que se utiliza, la norma más importante que tenemos justamente es la ley. Entonces, bueno, más allá de la constitución de la provincia. Por eso es que se requiere esa voluntad. Y creo que la creación de municipios es una decisión política, sin duda. Mira, creo que hay que definir, este país lleva 200 años y hay cosas que todavía no lo definimos, no solamente la provincia. ¿Queremos que Salta siga creciendo, San Martín siga creciendo, Orán siga creciendo? ¿O queremos generar polos o municipios con producción que atraigan más personas que vayan para ese lugar? Lo mismo pasa a nivel nacional. Yo sí creo que la decisión política, la creación de municipios es una decisión política, por supuesto con lo que dice el párrafo anterior, que tenga autonomía financiera, etcétera, etcétera, pero sí creo que es una decisión política. Creo que me parece bien que sea la forma jurídica la ley, porque es la norma más importante después para que no sea fácil derogarla, digo, más allá de la constitución de mayorías que son efímeras. Me parece que una vez constituida es difícil retroceder. Lo decía recién en convencional, Tolar Grande hoy, Roberto decía, Tolar Grande hoy no tiene el mínimo, pero es un municipio de frontera, debemos sostenerlo, estratégico, ¿no es cierto? Me parece que sí es una norma, inclusive la Constitución, luego de esa ley, en algo que no está reformado, dice que hay que llamar un referéndum para delimitar, también se hace por ley. Y cuando ese municipio llega a los 10.000 habitantes, puede dictar su carta orgánica, que también debe ser aprobada por ley. Es decir, en el paralelismo de la forma del proceso constitucional de la constitución de ese municipio se utiliza esa forma. Por eso creo que la ley debe continuar como, en mi opinión, ¿no es cierto?, como un requisito, pero sí debatir el número y prever la excepción de los municipios fronterizos. Buenos días, Martín. Esta convención habilita también modificar el párrafo segundo del 170, que es la delimitación de la jurisdicción territorial. Teniendo dos grandes municipios en mayor extensión que los Andes y Rivadavia, caso de los Andes principalmente, es importante que lo veamos, lo que vos planteaste, la cuestión geopolítica. Y haciendo una breve historia, Tolar Grande tenía antes del 70 más habitantes que San Antonio de los Cobres, pero hubo un hecho económico que fue el cierre de la Casualidad, que tenía 4.000 habitantes y empezó el declive de Tolar Grande. Es fundamental que quede, para mi entender, o qué es lo que opinas vos, de que quede plasmado en estas modificaciones de estos artículos los requisitos o las cualidades para la creación de nuevo municipio y también de la delimitación territorial. No así por ley, porque sabemos que a veces por arbitrio de la mayoría circunstancial se puede crear a veces por ley, como ya se hizo. El mismo planteo que hacía el convencional Ardiez, yo creo que es la mejor forma, pero bueno, tal vez haya otras formas mejores que se pueda proponer. En mi caso particular, insisto con mi postura, tiene que ver con que la ley, la formación y la sanción de la ley se utiliza en todo tiempo para la vida de los municipios, no solamente para la creación, para la delimitación, sino luego para la ratificación o aprobación de su carta orgánica. Y hasta hay un artículo de la Constitución que también prevé una ley para tener excepciones a las cartas orgánicas de los propios municipios. O sea, siempre se utiliza esa forma jurídica, pero bueno, por eso, si por ahí hay otra propuesta mejor, enhorabuena, ¿no? Tiene la palabra la convencional López Morillo, luego Roberto Magaglia y luego usted, doctora Escudero. Y Miller. ¿Pido también la palabra? Muchas gracias, señor presidente. El artículo 170 de nuestra Constitución, en el primer párrafo, dice que los municipios gozan de autonomía política, económica,
financiera y administrativa. Y esto lo saco a colación porque escucho la verdad asombrada, cómo tan fácilmente se propone elevar inclusive hasta 10 miembros el número de los integrantes del Consejo Deliberante. Tenemos que tener en cuenta, tal como lo dijo en forma brillante el doctor, que le agradezco su disertación impecable, que la mayoría de los municipios de nuestra provincia tienen un número entre 3 y 5 miembros, es decir, un número pequeño. Entonces yo me pregunto, señor presidente, ¿cómo haríamos para respetar ese requisito constitucional de autonomía política y autonomía económica si proponemos así, tan livianamente, si me permite usar ese término, elevar hasta 10 miembros su Consejo Deliberante? ¿Cómo se van a autosolventar los municipios? Acá el doctor también habló de ese tema. Cuando hay que crear un nuevo municipio, tener muy en cuenta que sea autosolvente, que sea realmente autónomo. Porque si estamos pensando en elevar de una forma exorbitante el gasto político, ¿cómo vamos a garantizar la autonomía política? Me parece que algunos miembros convencionales no están pensando en este requisito constitucional y bajo el pretexto quizás de que participen todos, se están olvidando de que los municipios son autónomos. Y para ser autónomos, esa autonomía política requiere la autonomía económica. Entonces vamos a tener que pensar muy bien al momento de decidir si vamos a ir por un sistema que dure en 4 años con renovación parcial o no, y no nos olvidemos de la real situación de los municipios pequeños y que tienen un problema económico grave. Muchas gracias. Gracias, señora convencional. Tiene la palabra Mirta Miller. Estaba anotado antes. Buenas tardes y muchísimas gracias, señor presidente. La verdad que mi preocupación es la misma de casi todos los constituyentes preopinantes cuando hicieron uso de la palabra, de cómo se va a solucionar, si sería una elección parcial, cómo se va a solucionar en los municipios, que justamente en el departamento de San Martín tenemos municipios con 3 concejales. No creo que sea apropiado aumentar el número de concejales ni en ese municipio ni en alguno. Yo, por experiencia propia lo digo, estoy totalmente de acuerdo que los concejales tienen que cumplir 4 años en su función, porque hace rato escuchaba a la otra comisión cuando decían, acá el señor constituyente preguntaba cómo se puede acercar el pueblo o los vecinos al tribunal de falta o al tribunal de cuentas a hacer reclamos. Creo que la vía más correcta es la del Consejo Deliberante, que son los representantes directos del pueblo. Entonces, por el Consejo Deliberante se hacen los pedidos o los reclamos, y muchas veces con 2 años de concejal se hicieron los reclamos, se hicieron proyectos de declaraciones, proyectos de ordenanza, proyectos de resolución, pidiendo el tribunal de falta o el tribunal de cuenta de la provincia en los municipios, en el municipio de Tartagal, precisamente me refiero, y nunca hubo respuesta, ni siquiera por un proyecto aprobado por la mayoría. Entonces estas cosas a veces quedan descolgadas, porque con 2 años uno se va y no insiste nuevamente en la problemática real que hay dentro del municipio. Se pidió en estos periodos anteriores, en el Consejo Deliberante, la intervención del Tribunal de Falta, que nunca dieron respuesta y nunca hicieron la auditoría que tenían que haber hecho. Y hay reiterados pedidos. Entonces, yo considero, y digo otra cosa más, creo que el sueldo del concejal no llega a ser ni siquiera un sueldo vital y móvil, como dijo acá el señor, y lo digo por experiencia propia, siempre fue el sueldo más bajo, creo que en todos los municipios, en el municipio de Tartagal así,
no creo que sea oportuno seguir aumentando cantidad de concejales. Yo no considero y mi posición es que estoy de acuerdo con los 4 años, pero no con la reelección parcial, porque no creo que no da para aumentar el número de concejales y la paga sigue siendo mínima, porque es mínimo lo que gana un concejal, y el hilo siempre se corta por lo más débil, que es el concejal, el que pone la cara siempre ante el pueblo, ante los vecinos y ante la comunidad. Entonces, yo quería dejar sentada mi postura, nada más, es lo que pienso, es lo que creo. Si seguimos aumentando la cantidad de concejales, menos van a cobrar los concejales. Lamentablemente es así, la gente repudia, porque siempre, le vuelvo a repetir, se corta el hilo por lo más débil. Lo más débil son los concejales. Nada más, señor presidente. Gracias, Mirta. Tiene la palabra la convencional Sonia Escudero, doctora. Gracias, presidente. Para insistir en la cuestión de los requisitos para crear nuevos municipios, ¿no? Y aquí se han referido algunos convencionales. Si nosotros ponemos el número de habitantes y lo subordinamos a la ley, estamos diciendo depende del gobernador de turno, porque con el sistema electoral que tenemos, el gobernador maneja las 2 cámaras legislativas. Esa es la realidad de nuestra provincia. Nosotros desde el Frente de Todos apoyamos la municipalización de Coronel Cornejo. Es un largo pedido, cumplen los requisitos, pero con creces, y sin embargo la ley nunca sale. Una población completamente postergada, que está sentada sobre una reserva de gas que está siendo explotada, que está rodeada de las mayores inversiones de altísima tecnología, que tendría la autonomía económica para poder sostenerse y que hasta hace un año no tenía gas natural. ¿Y por qué no es municipio? Porque la legislatura no lo aprueba. ¿Y por qué no lo aprueba? Y bueno, porque habrá intereses y porque ningún gobernador lo ha decidido. O sea, entonces, esta es la oportunidad para que pensemos bien, no quedemos presos del gobernador. Si hay una comunidad que tiene el derecho a su autonomía y a su autodeterminación, bueno, que no quede sujeto al arbitrio del gobernador de turno. Me parece que ahí nos tenemos que detener un poco para ver, bueno, cuáles tienen que ser los requisitos. Gracias. Gracias, señora constituyente. A ver, yo creo que el debate siempre enriquecedor. Discúlpeme, soy intendente y trato de ser lo más ejecutivo posible y lo más expeditivo posible. Pero yo le voy a pedir que debatamos sobre las cuestiones puntuales de cada uno de los artículos y las cuestiones administrativas y por ahí la falencia que vienen de años y distintos gobiernos y todo lo demás y qué sé yo, por ahí lo dejemos para otro momento y vamos fundamentalmente a la cuestión que hoy nos convoca acá con los artículos en esta cuestión. Yo creo que vamos a tener ya mucho tiempo para debatir una de las cuestiones que se acaba de plantear, el tema de las renovaciones parciales, que seguramente le he pedido a la gente de mi bloque que no perdamos el sentido común, y tampoco perdamos los elementos de la democracia, que es la participación fundamentalmente. Yo le doy la palabra a la constituyente Pistone María. Sí, buenos días, gracias señor presidente, buenos días Martín, gracias por tu brillante exposición. La verdad que lo conozco Martín, es una persona muy capaz, así que bueno, muchísimas gracias a los que lo invitaron. Martín, una pregunta. De acuerdo al relevamiento de municipios, y sobre todo me interesan los municipios más pequeños, nosotros en el estudio que hicimos sobre los artículos de la reforma de la Constitución, nos pareció lo más acertado proponer que no se hagan elecciones de medio término. O sea, si bien compartimos la necesidad de extender la duración del mandato de los concejales a 4 años para que coincida con el intendente, no estamos de acuerdo con las elecciones de medio término, más allá del gasto que significa
para nosotros y para el pueblo de los municipios llamar a elecciones cada 2 años. Nos parece importante asegurar la representación de las minorías y la paridad de género, sobre todo en municipios que tienen escasa cantidad de concejales. Aquí vos mencionaste que algunos, que 25, según mal no recuerdo, tienen 3 concejales, que 10 tienen 5. Bueno, precisamente pensando en eso y en que muy posiblemente no se eleve el número de concejales, porque bueno, estuve escuchando acá la problemática económica que tienen muchos municipios y la resistencia también del pueblo salteño a aumentar el gasto público, que significa elevar el número de concejales. Si no se diera esa situación, estamos pensando también en que es muy importante asegurar la representatividad de las minorías y la paridad de género. ¿Qué opinas sobre esto? O sea, ¿se aseguraría o ayudaría a esto la renovación total del cuerpo, es decir, eliminar las elecciones de medio término? Gracias por la referencia. La paridad en nuestra ley, tanto provincial como nacional, es en la conformación de la lista, no en ser electo. Entonces, obviamente, se dan estas desigualdades, que ya lo había planteado la convencional también aquí preopinante, de que se dan por 3 listas diferentes, las 3 encabezadas por varones, entonces entran los 3 varones y no tiene representación ninguna mujer, ¿no es cierto? Yo no sé si por renovar totalmente eso se va a dar, porque como decía el ejemplo recién, se puede dar 1 y 1 y 1 y serían los 3 varones. Obviamente que si renovás parcialmente se va a dar menos, pero se pueden dar en los 2 casos que no haya representación. Creo que el desafío de que la paridad exista en ser electo o en ser electa debería darse como es un debate que se tiene que dar en la reforma del Código Electoral, y esto sería genial que lo debatamos también a nivel nacional. Creo que esta convención sería muy lindo que pueda sacar una declaración, por ejemplo, ya me tomo atribuciones que no tengo, de plantearlo así, ¿no? Pero es un debate legal, no, o al menos salvo que esta convención decida darle un rango constitucional. Hoy un debate legal en el código dice eso, la paridad es solo para ser candidato, pero no para ser electo. O sea que el debate debería darse legal, insisto, salvo que se plantee excepcionalmente, pero creo que no está en la grilla, o sea, como que no estaría habilitado. Eso ya dependerá de ustedes, ¿no? Gracias, Dolo. Gracias, señora constituyente. Tiene la palabra el constituyente Roberto Gramagli. Luego sigue usted, doctora Garro. Gracias, señor presidente. Voy a insistir, creo que la creación de los últimos 2 municipios, que desde la reforma de 1998 a la fecha, porque Tolar y Aguas Blancas son posteriores, de 58 pasamos a 59, 60, ha contemplado esa visión sobre la necesidad de mirar el área de frontera. Puede ser que también haya otros municipios, otras poblaciones que representen o que ese tipo de situación. Pero sí conozco de casos donde no estamos ante la presencia de áreas de frontera, algunos se lo han mencionado acá, otros todavía no, y sin menospreciar de ningún modo la voluntad soberana del ciudadano que vive en esa comunidad y que pretende tener el rango de municipio. Acá hay que tener en cuenta el tema de los recursos. La denominada autonomía financiera, política y funcional del municipio, si no se expresa en los recursos que tiene, lo otro pasa a ser más declamativo que real. Puedo citar algunos casos donde lugares que han dejado de ser municipio y que terminaron contribuyendo con sus recursos a los municipios que lo absorbieron y que generan diferencias muy grandes en materia de coparticipación.
Y a la inversa es con el municipio que deja de pertenecerle esa comunidad. Se debería no solo considerar todos los derechos que bajo ningún punto de vista soslayo o pongo en un segundo término de los habitantes de esa jurisdicción que pretende, sino cómo se hace, porque creo que usted, Martín, lo dijo, o alguien lo dijo acá, los recursos son los mismos, o lo dijo el presidente, los recursos son los mismos, o sea, mucho le costó a los municipios pasar del 12 al 15% los recursos coparticipables. Una larga gestión de muchísimos años de todos los intendentes, más allá de los distintos colores políticos, y aún hoy, siendo esa una de las mejores coparticipaciones probablemente del contexto nacional, la que tiene Salta, esa situación siempre es insuficiente a la luz de las necesidades que tienen la mayoría de los municipios, y no estoy haciendo un juicio de la eficiencia o de la eficacia en la inversión o en el gasto de esos recursos. Estoy diciendo un dato de la realidad, señor presidente. Sería muy importante que dentro de las expresiones con las que fundamentemos cada uno la postura, que puede ser, coincido con Martín, de 3 o de 5.000, porque ha sido muy claro que en la creación de Tolar se ha tenido en cuenta esa situación de área de frontera y no la cantidad de habitantes, que se tenga presente el tema de un amplio debate, porque si mañana la torta que hoy se reparte entre 60, de los cuales una parte de la torta es el 12 y otra parte de la torta es el 3, pues no es lo mismo, no es 15, es 12 más 3, con distintos indicadores, que no todos los municipios tienen los mismos importes. Esta torta, que va a ser la misma, si mañana creamos otro municipio, más allá de los legítimos derechos que pueda tener, vamos a dividir en 61 la torta, o en su defecto más específico, en un número más al número existente en ese departamento. Por lo tanto, creo que es muy importante ver de qué manera se puede considerar esta situación para no desfinanciar a comunidades que están bajo el imperio de la ley con rango constitucional y que se encuentran dentro del ejido municipal, tanto urbano como rural, de ese municipio. Esa era mi apreciación, señor presidente. Gracias, constituyente. La verdad que podría comentarles sobre la ley de coparticipación, pero faltaría la verdad, que dije que vamos a tocar tema fundamental y que me ha tocado del foro de intendente estudiar sobre esa ley. Tiene la palabra la doctora Garro Martínez. Bueno, si bien no soy miembro de esta comisión, pero como constituyente quiero opinar. Y yo voy a opinar solamente sobre el artículo que habla de la creación de nuevos municipios. Más allá de los municipios de frontera, que coincido con lo señalado por el constituyente Gramaglia, que hay otros parámetros y otros intereses nacionales y provinciales que se analizan. Me parece que más allá del número que se ponga, porque ahora en la Constitución figura solamente el número y después lo deja a la ley para la creación de nuevos municipios, habría que plantear lo que ya en la primera reunión de la convención nuestro presidente de bloque se refirió cuando dijo que la Constitución Nacional incluyó los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional. Y entonces nosotros tenemos Río +20, que habla del desarrollo sostenible. Entonces me parece que para hablar de nuevos municipios que generalmente están en zonas bastante alejadas, y voy a poner como ejemplo lo que podría ser el altiplano por un lado y por el otro lado el Chaco salteño, que son dos zonas
que están muy complicadas con el tema social, con todo lo que le pueda significar infraestructura, lo que sea asistencia médica, hospitales, caminos, educación y demás, pero con otros temas importantes como es el agua y el caso de la tenencia de las tierras para los pueblos originarios. Entonces, la creación de estos municipios a mí me parece que debería tener otro requisito aparte, como dije, del número, el señalar que pudieran ser sustentables ambiental, económica y socialmente. Me parece que poner esto en la Constitución es importante porque entonces el municipio como tal podría participar de la regalía minera, por ejemplo, y generar un crecimiento sustentable realmente como municipio que no lo pueden ahora al ser delegación. O en el Chaco salteño, pedir todo el fomento que significa la ley de bosques o los que tienen fondos nacionales de diferentes organismos, precisamente destinados a ellos para trabajar como municipio en el tema de la ley de bosques nativos y toda la subsistencia, sobre todo de los pueblos originarios y también de los criollos que viven allí, y sobre todo en el tema del agua. Entonces me parece que se podría pensar para la creación de estos municipios poner un número de habitantes, pero que también que sea sostenible, social, ambiental y económicamente, y que esto figure en la Constitución. Esto obligaría a armar un plan, digamos, para crear el municipio que reúna esas características. ¿Qué te parece de esta posición? Sí, claro, la operatividad de los tratados sobre derechos humanos es indiscutible, por lo cual es un requisito que tranquilamente se podría incorporar. Yo, en referencia a lo que planteaba el convencional, el AR10, yo sí sostengo lo del requisito de la ley porque tiene que ver, para mí la creación del municipio es un hecho político. No así se planteó recién de otra convencional que refería a que la creación sea automática con el número de la población estable. Yo sí creo que debe tener una ley, pero claro, se puede incorporar, como plantea la doctora Garros, la convencional Garros, de que en esa ley se exija, ¿no es cierto?, la sustentabilidad o requisitos que refieren a los tratados internacionales que tienen plena operatividad en nuestro régimen legal, por supuesto. Gracias. Tiene la palabra el constituyente Rogelio Nerón. Muy buenos días. Contento de estar acá, compartir con todos los convencionales. El pueblo nos dieron la oportunidad para verla, cómo encaminamos para bienestar de nuestro pueblo, nuestra provincia que es tan linda. Escuchaba, y yo tengo mucha preocupación como intendente, con poca experiencia, de una comunidad olvidada, que no lo tiene en cuenta. Tuve la oportunidad por participar en una elección y tengo la oportunidad de estar acá. Antes que sea intendente, ningún indígena tenía oportunidad para participar en algún debate. Y feliz y agradecido a mi pueblo principalmente que me dieron esta posibilidad y compartí con ustedes. Y no voy a hablar lo que es diplomacia porque poco conozco. Si yo tendría que debatir en mi dialecto, yo le haría preguntas, muchas cosas a los convencionales y a ustedes, los presidentes que están acá al frente. Me pregunto, si una municipalidad como Santa Victoria, que es tan pobre, y nosotros hablamos de que tenemos que ampliar concejales, si la municipalidad de Santa Victoria no alcanza ni a pagar los sueldos, es muy difícil para mí. Vivo la realidad como le pasa a Santa Victoria. Estamos en la frontera con Paraguay y Bolivia, el municipio con muchas hectáreas de tierra, casi 800.000 hectáreas en superficie bastante grande. Los normativas de que habla que se puede abrir o no puede abrir, o por el población
o qué bienestar tiene de instituciones. Santa Victoria tiene un número muy alto, está con un presupuesto de hace 40 años, cuando la población era 900 personas, cuando nacieron la municipalidad hace más de 40 años. Se ha multiplicado por 3 veces la población y la municipalidad sigue con el presupuesto. Ningún otro intendente que vaya a Santa Victoria va a poder manejar la municipalidad por la pobreza que hay. No tenemos ingresos por impuestos, nada, tenemos que vivir de lo que nos da la provincia. Mitad del año no tengo plata para pagar el sueldo, tengo que estar rogando a todos los funcionarios que me ayuden para pagar el sueldo, porque vivimos con anticipo. Y me preocupa el presupuesto de la Municipalidad de Santa Victoria. Dentro de 5 años más, pero tenemos oportunidad ahora de participar con ustedes, cómo lo podemos modificar para que entre más economía a nuestro municipio, el porcentaje de población. Le hago una pregunta, si tenemos posibilidad en eso. Santa Victoria, nosotros tenemos una municipalidad y el sueño como indígena, como la población es grande, y mucha población y la superficie es grande, necesitamos otra municipalidad, una comunidad que se llama Alto de la Sierra, muy retirado de Santa Victoria muy retirado de Tartagal, y es una comunidad de mucha población y siempre queda aislado cuando nos desborda el río o con las lluvias torrenciales, no tenemos camino y le da el número para decir, y nosotros somos vecinos con Paraguay y con el vecino Formosa, bueno, pero estamos cerca con Paraguay, en misma frontera. Lo pido a los convencionales y acá al señor presidente, si nos da posibilidad para que Alto de la Sierra tenga municipalidad. Yo decía, contento por tener esta oportunidad. Yo quiero que los convencionales que están el día de hoy, que haga su tiempo, que nos visite a nuestro municipio. Hagan su tiempo de Tartagal hasta la base donde tenemos nuestra municipalidad, tenemos la asfaltada. No tendrían dificultad para que lo conozca nuestro municipio. Porque estos debates, en todas las participaciones que yo tenga, va a ser todas las veces con otra información, cómo le encaminamos, cómo me pueden ayudar para sacar adelante a las comunidades indígenas que realmente lo estamos pasando mal. El tema de los debates de los años de los concejales y de los funcionarios, con poco conocimiento, sin experiencia, le pregunto a ustedes, si quieren modificar, modifiquemos que haya una sola elección de concejal al gobernador, si no, ¿cómo modificamos? Si no lo van a modificar de esa forma, que sea 4 años todo, y que se lo mantenga así, que sea 2 años para los concejales, porque cada municipio es distinta la forma, es la vida diaria. No lo puedo comparar cómo es la vida diaria en la capital de Salta con nuestro municipio, es distinto, cómo trabaja el concejal de nuestro municipio y cómo trabaja uno de capital, hay mucha diferencia, cambia. Nosotros, los concejales de nuestro municipio, tienen solo sección por semana y después no se lo ve más. Entonces el intendente es lo que trata de buscar todo lo que pueda para llevarlo a su municipio. Así que bueno, con poca experiencia, me cuesta. Yo le pido al presidente que el otro debate que haya, lo voy a traer 2 traductores que lo tenemos acá presente, la otra semana, porque hay muchas cosas que lo tengo que preguntar por detalle, pero yo en mi dialecto sí me voy a expresar y ellos lo van a traducir, porque yo quiero bienestar de nuestro pueblo. Sabemos que todos los convencionales que están acá también quieren bienestar de nuestro pueblo Salto. Y bueno, muchas gracias por este espacio que me dan. Sabemos que también me corresponde por haber ganado las elecciones, y le doy gracias a mi pueblo, a nuestro Padre poderoso Dios que está en el cielo y que nos da la vida, y a todos ustedes y todo el pueblo. Y en otra ocasión, cuando tengo que hablar, por eso digo, voy a hablar en mi dialecto, y para expresarme sé que lo voy a preguntar muchas cosas a los convencionales y a usted, señor presidente,
para salir de duda, porque mi pueblo espera, contento de que se modifique algo y que tenga algún punto que nos favorezca como indígena, más allá de que estamos usando lo que es del Constitución Provincial por ser intendente, pero tenemos nuestra cultura como indígena. Pero le pido de corazón a todos los convencionales que me dé posibilidad para que me apoye, que tengamos municipalidad en Alto de la Sierra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, convencional. Yo lo que le quería decir es que no está Santa Victoria en la grilla de aumentar el concejal, no sería el caso de Santa Victoria. Los 25 municipios son estos: Pizarro, Payogasta, Huachipa, Iruya, Isla de Caña, La Caldera, Jardín, Tala, La Candelaria, La Poma, Moldes, La Viña, Tolar, Río Piedras, Molinos, Seclantá, Urundel, Aguas Blancas, Potrero, San Carlos, Angastaco, Animaná, Balivián, Los Toldos y Nazareno. Esos son los de 3. No está Santa Victoria solo eso. Gracias, señor colega Una constituyente. pregunta. Él me dice que sí, está bien. Uno conozca algunos municipales, como por ejemplo Bayubián, que vive mis parientes, Huichí, el porcentaje más indígena que el criollo. Sé que hay 3 concejales, pero con poco voto para ser concejales, 200 votos ya es concejal. Entonces, ahora hay que ver qué presupuesto tiene, si no va a terminar como Santa Victoria, que no tiene, después es un problema para pagar el sueldo. Muchas gracias. Gracias, colega constituyente, colega intendente y nuestro hermano originario. Hemos tocado muchos temas que no tenían que ver con esto y que nosotros íbamos a tratar temas importantes con respecto a los artículos. Pero me he permitido, y sé que todos van a opinar lo mismo, de haber escuchado sus reclamos, porque nuestros hermanos originarios merecen ser escuchados y nuestros hermanos originarios también merecen tener una administración, no sé si diferenciada, pero sí que podamos solucionar los problemas a cada uno de los municipios, más a ustedes. Con respecto a lo que planteó, vuelvo a lo que le decía recién al colega Roberto Gramaglia. Es una ley de coparticipación que la estamos discutiendo juntamente con el Foro de Intendente y con el Ejecutivo para ver si la podemos modificar. No es el caso solamente de Santa Victoria, que venimos con una ley de coparticipación con una población de muchos municipios que aumentaron fundamentalmente, y es un debate que tenemos entre el Foro de Intendente y el gobernador de la provincia, a la cual accedió, viendo que estos debates había que darlos, y ahí va a estar contemplado gran parte de su reclamo nuestro colega y hermano originario. Tiene la palabra la convencional García Gambetta. Gracias, señor presidente. Gracias al convencional Nerón por contarnos su realidad, y estaría bueno que todos los que son intendentes puedan expresarnos y contarnos lo que viven día a día. La verdad que es muy triste en una provincia tan rica que siglo XXI tengamos estas situaciones. Por eso yo quisiera que esta convención no sea solo un maquillaje, sino que lo que salga de acá sea realmente la mejor reforma que podamos hacer en consenso. Hay un tema que me gustaría tocar y preguntarle al doctor, que es el tema de las inhabilidades, que podrían entrar dentro del artículo 172, que dice condiciones de elegibilidad y duración, porque hay una situación que se presenta en algunos municipios de sagas dentro de la estructura que se forma del municipio y de los consejos deliberantes, y que también es un clamor de muchos de esos lugares en donde tienen el intendente
concejales pertenecientes a la misma familia o al mismo grupo y que aparte están por años. Y nosotros sabemos que eso no es bueno para la democracia, no es bueno para el desarrollo de los pueblos, y quisiera su opinión sobre eso, si me hice entender lo que quería preguntarle. Hay algunos casos de municipios que limitan, ¿no es cierto?, la participación de parientes, que es lo que usted se refiere, pero tiene que ver con lo que se busca, que tampoco sea arbitrario. Hay muchos parientes que pueden tener una gran formación, tampoco cortarle al pueblo la formación que haya tenido alguno de ellos, pero tampoco que sean todos, digamos. Entonces sí se puede generar una limitación que no sea arbitraria y que permita, ¿no es cierto?, que también el electo por el pueblo pueda contar con su gente de confianza, pero que no pueble o que genere todos los funcionarios públicos de su parentesco. Por supuesto que se puede realizar. No sé dónde se lo podría incluir, si bien no está mencionado explícitamente en el llamado, pero bueno, tal vez, no sé si al estar mencionado en el artículo, tal vez se lo podría ingresar allí, no lo sé. No sé exactamente cuál es la idea o la propuesta, pero sí, por supuesto que hay muchos casos que se dan esas prohibiciones, sí. Gracias, señora constituyente. Tiene la palabra la doctora López Morillo. Gracias, señor presidente. Quizás mi intervención en esta instancia devenga ya un poco fuera de contexto. Yo había pedido la palabra cuando alguna convencional habló del gobernador de la provincia. Dijo, yo noté textualmente, dijo, maneja ambas cámaras. Dijo, tiene intereses ocultos en algún gasoducto y en tal o cual otro tema. Yo creo que estos temas, y usted inmediatamente dijo que nos circunscribamos a hablar de los temas propios de esta comisión, y a partir de ahí veo que todos en forma muy respetuosa, tanto el oficialismo como la oposición, así lo han hecho. Pero yo había pedido la palabra en forma inmediata posterior, y no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que esos temas, si alguien tiene pruebas, deben ser debatidos en la justicia y no en este recinto. Estamos reunidos acá tratando de hacer la mejor constitución para nuestros hijos y, quién sabe, quizás para nuestros nietos. Entonces no podemos perder el tiempo en diálogos que no enriquecen. Nos centremos, por favor, en los temas que es necesario que debatamos y que escuchemos todas las voces para hacer la mejor constitución, ¿por qué no? Y le agradezco que haya tenido esa iniciativa de decir que nos centremos, y a todos los compañeros que lo han respetado. Muchas gracias. Gracias, doctora López Morillo. Tiene la palabra la constituyente Canchi Claudia. Bien, buenos días. También felicitar por la exposición al señor invitado, y he escuchado muy atentamente a los diversos compañeros convencionales, y creo que es muy importante la opinión de cada uno. Estamos en esta reforma que es fundamental para la ciudadanía, que está muy expectante a que podamos hacer un buen trabajo y podamos devolverle a los ciudadanos una buena constitución. Celebro que personas como el compañero Nerón puedan estar ocupando cargos municipales. Celebro que tengo entendido que hay también concejales
que tienen la posibilidad de participar, porque bien él planteaba cuáles son las realidades que sufren los contextos que están muy alejados de la capital. Y me parece también importante considerar la creación de nuevos municipios, y coincido con la doctora Escudero, de aquellos pueblos que realmente necesitan también desarrollarse y progresar. Así también en cuanto a la renovación parcial de los concejales y a la cantidad de integrantes del Consejo Deliberante, no sé si será posible aumentar la cantidad en ciertos municipios, teniendo en cuenta que una de las realidades que padecen generalmente los municipios del interior es que no cuentan con los recursos, porque si bien el Consejo Deliberante debiera actuar en forma independiente del Ejecutivo Municipal, muchos de los que se encuentran aquí conocen cuáles son las realidades que realmente no tienen independencia, porque los recursos los maneja el Ejecutivo Municipal. Entonces creo un poco que no sería lo más adecuado. También considero que es muy importante garantizar la paridad, ¿no?, de género, y la renovación, que sería muy importante en cuanto a que posibilita, ¿no?, la participación de nuevos actores en la política, la participación de jóvenes, la participación como dije, de mujeres. Y una última consulta que le quiero hacer es en cuanto a la intervención de Salvador Massa. ¿No debiera haber quedado a cargo del presidente del Consejo Deliberante? Vuelvo a reiterar, si abrimos el debate a cuestiones que no tienen que nada que ver con los artículos, vamos a caer lo mismo como en todas las comisiones. Y disculpen, yo soy muy expeditivo, pues soy intendente, me gusta hacer las cosas en orden y en su respectivo momento. Yo, si me permití, esa pregunta la dejamos para otro debate, si no vamos a continuar con este tema, a la cual no viene al caso el trabajo de esta comisión, y menos los artículos que le pedimos al doctor Ávila que nos diga. Con respecto a su exposición anterior y todo lo demás, también es un tema que tampoco es el ámbito para tratarlo, porque es una cuestión administrativa, una cuestión de decisión política, y deberíamos hacerlo en otro ámbito. Si tiene algo más para decir con respecto a estos artículos, yo con la propuesta suya y del hermano Nerón, con respecto a la creación del municipio de Alto La Paz, seguramente se va a tener que adecuar después a lo que nosotros votemos en esta reforma de la Constitución, y seguramente también puede ser que en algún momento sea también un municipio estratégico, como fueron algunos otros municipios. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, y también otra cosa quería aclarar, ya que hablamos del tema de las cuestiones de los pueblos originarios, no es que todo está mal en la política. Recién cuando hablaba Nerón, yo me acuerdo hace 10 años atrás, no teníamos ningún intendente originario en la provincia de Salta, y hoy, gracias al avance de la política, de los elementos de la democracia, a darle el derecho a la gente que antes no tenía, hoy tenemos, si no me equivoco, 2 intendentes originarios. En este caso, el colega Nerón y el colega de Urundel, Gongui. Hay mucho más. Sé que hay un Diaguita, Calchaquí también. A ver, ¿con qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir esto? Que no todo está mal,
¿no es cierto?, como que si no tuvieran los espacios, como no tuvieran el derecho, y la verdad que yo celebro que nuestros hermanos originarios vayan tomando el lugar que les corresponde y tengan decisión, y por ahí se dijo que es importante que los municipios tengan autonomía política y autonomía económica. Creo que ese es un debate que lo daremos después en cada uno de los ámbitos, en los foros de intendente o en las legislaturas, así que, pero eso también quiero aclararle, hermano Nerón, que si sigue traduciendo en wichí todo lo que hablamos, no solamente usted, sino cada uno de los miembros de esta comisión y de esta convención, donde van a saber cuáles fueron sus palabras los hermanos que no hablan el castellano. También ante el pedido suyo de la transmisión Daniela Planes, entre el pedido suyo de la transmisión en directo, consultamos a la Cámara. No se transmite en forma directa, pero sí a través de las redes sociales YouTube. Una vez terminada la sesión, está cargado y lo pueden ver ahí. Así que, digamos, en forma indirecta, pero está todo lo que nosotros hablamos acá en esa red social. Así que eso también le quería aclarar, para que se quede tranquilo y sepa que lo están escuchando, su planteo, los hermanos originarios de la lengua wichí. Le cedo la palabra al constituyente Fernando Landríez. ¿Salió? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente era para felicitar al doctor expositor. La verdad que es muy brillante su exposición y coincido en muchos aspectos sobre lo que usted disertó, ¿no? Creo que elevar el número de concejales a 5, por ahí viene a zanjar muchas cuestiones que vemos, por ejemplo, en el Valle Calchaquí, como usted mencionaba, hay muchos departamentos, municipios que tienen 3 concejales y que se presentan las dificultades cuando sucede alguna eventualidad, ¿no?, con el número. Eso principalmente. Después coincido plenamente que el nacimiento y muchos otros aspectos de un municipio sí o sí debe ser por ley, porque lo que nos garantiza es el instrumento más idóneo para garantizar la institucionalidad y la organización, valga la redundancia, de la vida, ¿no?, municipal. Y fundamentalmente también adherir a ese planteo de que el tema de la cuestión de género y de las minorías, donde debemos poner el acento es al momento del armado de las listas, y corre por otro carril y no vamos a garantizar nada aumentando a 10 un número de un municipio que después, como bien lo ha referenciado el hermano Nerón, son insostenibles los municipios mismos, ¿sí? No pueden ser sustentables y demás. Entonces, la paridad de género y todas esas cuestiones, donde debemos poner el acento las mujeres es cuando se arman las listas, no ir, como quien dice, en el furgón de cola y tratar de ir por los primeros lugares. De esa manera vamos a garantizar la participación del género nuestro, ¿no? Así que muchas gracias y realmente muy importante su participación. Muchas gracias, señora constituyente. Fernando Landríez, le doy la palabra, el último orador que tenemos. Ya Martín se tiene que ir, así que después de Fernando, si no hay más, vamos a dar por terminada la reunión de comisión. Muchas gracias, señor presidente. La doctora Escudero había pedido al comienzo de su exposición que, atendiendo a que muchos convencionales constituyentes son intendentes y estamos en la Comisión de Régimen Municipal, que nos transmitan sus problemáticas para que nosotros como convencionales podamos sacar la mejor constitución para toda Salta. Y quiero decirle, señor presidente, que si bien está dividido el trabajo en comisiones, pero lo municipal no es sesgado de la auditoría y de lo legislativo y de lo ejecutivo. De hecho, se entroncan bastante. Estaría bueno
por ejemplo, que se trabaje de manera conjunta entre lo municipal, lo ejecutivo y lo legislativo en orden a establecer el mismo tiempo de mandato, ¿no? Pero concretamente esto que dice usted en cuanto a que no sería un tema para debate la ley de coparticipación, la coparticipación provincial en la municipalidad, a nosotros sí nos parece muy importante conocer esa problemática porque tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de establecer reformas en la auditoría de control y a su vez conocer por qué cierto municipio es más pobre que otro y no se da cumplimiento a la ley de coparticipación. Entonces, tomando las palabras de la doctora Escudero, yo les pido por favor que nos digan ustedes cuál es la problemática al respecto de la coparticipación en este debate que tienen con el gobernador para que podamos sacar la mejor constitución. Yo creo que, primero volviendo puede ser enriquecedor el debate y lo que nosotros le podemos contar, pero estaríamos saliendo del orden de lo que es de nuestra comisión y seguramente que si alguna de las comisiones necesita saber sobre la cuestión de la ley de coparticipación y cómo le afecta a los municipios, invitarán a ciertas personas para que lo pueda decir, pero no tengo problema que en un café se lo pueda explicar de forma particular estas cuestiones. Por último, Aurelia tiene... y es el último orador y vamos a dar por finalizada esta reunión. Gracias, señor presidente. Gracias al orador. Quería ser breve y hacerle una referencia, una pregunta. Quizás por ahí falta de desconocimiento de quien les habla. Yo represento a esos pueblos chicos, a esos pueblos que tienen 3 concejales, pero veía que en la ley del régimen municipal, en el artículo 34, establece sobre un 3% que está determinado para que funcionen los consejos deliberantes. Yo creo que ahí estaría el punto de ver si se puede o no se puede elevar el número de concejales en estos municipios. No sé si ese 3% va incluido la dieta de ellos o es únicamente para el funcionamiento de ellos. Claro, el artículo ese es un resabio de la ley 6835 que ya lo decía, o sea, tiene una vigencia anterior. Lo que nosotros hicimos en esa reforma del 81-26 es replicarlo como el presupuesto mínimo, por lo cual si el Consejo Deliberante, si bien no tiene iniciativa en el tratamiento del presupuesto, sí puede modificarlo, podría aumentarlo como ordenanza. Le doy un ejemplo, hay cartas orgánicas que ya tienen presupuestado el mínimo, por ejemplo, la Merced se puso 4,5 el mínimo. O sea, el 3% es el mínimo. Será el Consejo Deliberante que en el tratamiento del presupuesto recibido por el intendente que tiene iniciativa exclusiva pueda modificar esa normativa porque el presupuesto es una ordenanza. Buenos días, convencional. Bueno, yo soy el contador Mario Vil, que escribí la ley de regímenes municipales en compañía con el doctor Martinelli y el doctor Godoy. Cuando hace referencia al 3%, hace referencia a los ingresos que pueda percibir por coparticipación y los ingresos propios. Incluye todos los gastos que hace al funcionamiento del Consejo Deliberante íntegramente, tanto como dieta, como asesoría o cualquier gasto menor. Incluye ese 3% y es un piso dependiendo particularmente luego de una negociación que pueda haber entre concejales e intendentes respecto para un correcto funcionamiento del Consejo Deliberante. Fue uno de los pedidos más fundamentales de todos los foros que se hicieron en la provincia, ese aspecto en particular que tiende a dar un poco la autonomía económica que necesita el Consejo Deliberante, por eso es que el 3% hace referencia a un piso de negociación y de acuerdo entre el intendente y los concejales. Gracias. Que normalmente ese 3% alcanza para pagar los sueldos actuales de los concejales. Y si me permite, colega Fernando Ladier, no quiero pasar por irrespetuoso, pero me quedé pensando. Voy a dar 3 temas para que vea qué complejo que es la cuestión de la coparticipación, o 3 ítems para que lo podamos ver.
gran parte de los municipios usan más del 80% de los ingresos coparticipables para pagar sueldo. Y me dirás, ¿está tan fuera de la ley? Y le diré que sí. Es un problema estructural eso. Hay municipios que solamente reciben la coparticipación y la recaudación de lo que hablamos, que aumenta el ingreso, es casi nulo, por no decir que es nulo. Hay otros municipios que por su característica donde están en la provincia, recaudan más de tasas de actividades varias que la propia coparticipación. A ver, ¿por qué le quiero dar estos elementos? Para que vea que no es una cuestión simple, que no es una cuestión solamente de pensar en que no hemos quedado con un censo hace muchísimo tiempo atrás, como lo planteaba recién el hermano originario Nerón, y que tenemos que actualizar solamente eso. Tenemos que tomar muchos elementos en consideración, por eso estamos haciendo un trabajo desde el foro, desde el Ministerio de Economía, desde el gobierno, para ver cómo empezamos a prolijar esas desigualdades que hay para poder hacer una coparticipación mucho más equitativa y no solamente con números fríos, porque la realidad de la provincia, lo que pasa en el Gran Salta, digamos, o el área metropolitana, es totalmente diferente lo que pasa en el Chaco salteño. Entonces esto amerita a un gran estudio, amerita que pongamos todo sobre la mesa y podamos tener una coparticipación como queremos nosotros, todos los intendentes del foro, y también el gobierno de la provincia, mucho más justo y mucho más equitativa, ¿no? Entonces, diciendo esto, le doy algunos elementos como para que vea que no es tan sencillo poder hablar de la coparticipación y poder dictar normas que atraviese a todos. Es mucho más complejo. Y muchísimas gracias. Bueno, le damos, para no seguir con no ser maleducado, le voy a dar, ya habíamos cerrado, pero antes que diga, le dé la palabra a convencional Miller, quiero decirle que por acuerdo de ambos bloques, todos los bloques, perdón, la semana que viene no tenemos reunión de comisión. Sí, la semana que viene no va a haber reunión de comisión, así que, y por mesa de entrada tenemos la invitación de dos disertantes el próximo miércoles, que es el doctor Ricardo Gómez Díez y el doctor Omar Carranza. Si alguien, porque ya casi nos queda muy poco tiempo para poder tener más disertantes, pero si alguien más de algún otro bloque quiere invitar a alguien, por favor que nos haga una nota de entrada como esta y la tratamos en la próxima comisión para darle lugar a la invitación. Con esto, con las palabras de la convencional Miller, vamos a dar por finalizado esta hoy día reunión de comisión. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Hace rato que estoy pidiendo la palabra, la próxima me voy a sentar más al medio, porque parece que no, para este ángulo no se ve. Yo quiero aclarar, solamente pedir la palabra para aclarar. ¿Se puede sacar el barbijo que no se le entiende y retire un poquitito del solamente micrófono? pedir la palabra para aclarar que yo no soy concejal en la actualidad. Cuando hablé de experiencia propia dije, porque fui concejal y varios periodos antes. Solamente eso quería aclarar, que yo no soy concejal en la actualidad, porque me sentí aludida, nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martín Ávila. Damos por finalizado esta reunión de comisión. Nos vemos el miércoles, después del 14 sería, secretario. 17. El miércoles 17 a las 11:30 como todos los miércoles. Muchísimas gracias.